Hola mis queridos niños y niñas, hola a todos, bienvenidos a la adoración infantil. La historia de hoy se llama El profeta que huye. El versículo de la Biblia dice: Él le respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás capítulo 1 versículo 9. Jesús envió a Jonás a predicar el mensaje de salvación en Nínive, una ciudad muy malvada y violenta. Jesús sabía que la predicación marcaría la diferencia para la gente de Nínive, porque Dios es omnisciente y conoce todas las cosas. Al principio Jonás aceptó, pero pensó en esas personas de corazón duro a las que les gustaba hacer el mal a la gente. Entonces Jonás cambió de opinión y huyó de la presencia del Señor. En el camino al pasar por Jope, vio un barco que se dirigía a Tarsis y no lo pensó dos veces. Tomó el boleto y se embarcó para Tarsis. Jonás cambió su ruta de Nínive a Tarsis solo para escapar de Dios y de la misión que le había pedido que llevara a cabo. Cuando Jonás estaba tranquilamente en el barco yendo a Tarsis, Dios envió un fuerte viento y una tormenta sobre el mar, y el barco estaba a punto de romperse en pedazos. Los marineros tenían mucho miedo, comenzaron a clamar a sus dioses, pero eran falsos dioses que no podían hacer nada. Los marineros decidieron comenzar a aligerar el peso del barco y para ello arrojaron al mar las pesadas cargas que llevaban. Mientras tanto, ¿dónde estaba Jonás? En la bodega del barco, durmiendo plácidamente. El capitán del barco fue a la bodega, despertó a Jonás y le pidió que orara a su Dios en lugar de dormir en medio de aquella terrible tormenta. Un marinero le preguntó a Jonás de dónde venía tanto mal, y desconfiando de Jonás le preguntó sobre su trabajo, de dónde venía y a dónde iba, a qué gente pertenecía, etc. Y Jonás terminó respondiendo: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se llenaron de miedo y le preguntaron a Jonás qué había hecho y por qué huía de la presencia del Señor. Y temerosos querían saber qué harían para que el mar se calmara. Niños, cada vez más el mar estaba agitado. Entonces Jonás pidió a los hombres que lo arrojaran al mar y les explicó que toda esa tormenta era por su culpa. Entonces los hombres oraron pidiendo a Dios que los perdonara porque iban a arrojar a Jonás al mar. Todos tenían miedo de morir y tan pronto como arrojaron a Jonás al mar, llegó la calma. Todo volvió a la calma, la tormenta se detuvo, el sol se abrió y las aguas del mar ya no estaban agitadas. ¿Y qué le pasó a Jonás? El Señor envió un gran pez que se tragó a Jonás. ¿Era una ballena? No, la Biblia no dice ballena, la Biblia dice un pez grande. Y Jonás se quedó 3 días y 3 noches en el vientre de aquel pez. ¿Qué crees que estuvo haciendo Jonás dentro del pez estos 3 días? Sí, Jonás oró, hizo una hermosa oración de arrepentimiento que se relata en el libro de Jonás, capítulo 2, y puedes leerla en casa. Oró por el perdón de Dios, reconoció que había hecho algo malo, pero que había aprendido la lección y ahora estaba dispuesto a predicar en Nínive. Dios escuchó bondadosamente la oración de Jonás. Entonces Dios hizo que el gran pez vomitara a Jonás en la orilla, y de nuevo la palabra del Señor vino a Jonás, mandándole que fuera a Nínive y predicara a aquel pueblo, hablando de Dios y de su amor. Jonás debía advertirles que se arrepintieran y aceptaran a Jesús como el único Salvador. ¿Obedeció Jonás al Señor esta vez o no? Claro, Jonás obedeció al Señor y aunque tenía miedo, fue a Nínive y predicó por toda la ciudad gritando así: Dios destruirá esta ciudad dentro de 40 días. Arrepiéntense y acepten a Jesús. Y entonces, con el poder del Espíritu Santo y la obediencia de Jonás, los ninivitas se arrepintieron de sus errores y creyeron en el Señor Jesús. ¡Oh, qué maravilloso! Dios usó a Jonás para predicar su mensaje a otros. ¿Quieres que Dios te use para hablar del amor de Jesús a tus compañeros de clase, pero obedecerás a Jesús o huirás como Jonás al principio de la historia? Por supuesto que obedeceremos y muchas personas verán sus vidas transformadas. Vamos a orar por esas personas. Amado Padre que estás en los cielos, quiero que me uses como lo hizo con Jonás. También quiero predicar tu amor a las personas que no te conocen. Ayúdame, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.